Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Como siempre lo decimos, hermanos, en este canal, el objetivo de este canal es hacer estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios y al mismo tiempo enseñar profecía bíblica y al mismo tiempo refutar o desmantelar algunos errores doctrinales que circulan en las redes sociales. En esta ocasión, hermanos, queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no son parte de este canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, compartir, para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Hermanos, queremos en esta ocasión orar porque queremos desmantelar algunas enseñanzas de un pastor protestante que predicó en las redes sociales y torció las escrituras para atacar la verdad del sábado. Así que en esta ocasión queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra, enseñar la sana doctrina. Ayúdalo, Señor, a dar discernimiento a nuestra mente y nuestro corazón para que podamos conocer tu palabra y poder conocer la sana doctrina. Danos tu consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que podamos aprender todos juntos y podamos creer lo que dice tu palabra. Ayúdalo, Señor, en este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos refutar y desmantelar las enseñanzas de un pastor protestante que torció la Biblia, sacó de contexto los versículos para atacar la verdad del sábado y hacer creer que los adventistas estamos equivocados siguiendo una ley antigua, una ley mosaica. Es interesante, hermanos, que este video me lo mandó un hermano y me quedé escuchando lo que decía este pastor, y el video se trataba de que un hermano adventista estaba debatiendo supuestamente por llamada con el pastor protestante sobre la verdad del sábado. Y quiero decirles, hermanos y amigos, es peligroso meterse en la cueva del dragón si no va preparado. Esto está pasando con muchos hermanos adventistas que se ponen a debatir con católicos y protestantes sin estar fundamentados en un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Lastimosamente, este hermano que estaba debatiendo con este pastor protestante, sus argumentos eran muy débiles. Así que el pastor protestante, con su filosofía y con sus citas sacadas de contexto, lo que hizo es opacar lo que el hermano adventista estaba enseñando. Esto está pasando muy a menudo con hermanos, porque como decimos siempre en este canal, de que en la iglesia adventista no se está estudiando la Biblia a profundidad. En nuestros púlpitos no se está enseñando la sana doctrina, porque Satanás nos ha metido un mal pensamiento en la mente de que doctrina no es evangelio. Predicar doctrina es evangelio. Cristo predicaba doctrina, los apóstoles predicaban doctrina, la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo que enseñe la sana doctrina. O sea que el evangelio no es predicar cosas sentimentales o sensacionalistas. El evangelio se basa en enseñanza, el evangelio es doctrina. Y nuestras iglesias se están muriendo por falta de conocimiento. Y este hermano se puso a debatir con este pastor y el hermano quedó opacado. Es interesante que el pastor decía a este hermano adventista de que el sábado Cristo lo vino a quebrantar y que los adventistas están obedeciendo una ley antigua. Y lo que me llamó la atención en este video, que dura casi más de una hora, este pastor sostenía de que hoy los cristianos debemos de guardar el domingo porque Cristo resucitó el domingo
y que las reuniones que se hicieron en el Nuevo Testamento era con el objetivo de que Cristo estaba probando que hoy debe de guardarse el domingo. Lo que me llenó de impacto de este pastor es de que está usando los mismos argumentos filosóficos que la Iglesia Católica usa para sostener el descanso dominical. Y prepárense, adventistas del séptimo día. Católicos y protestantes están actuando en concierto para exaltar las leyes de Roma. El domingo es una institución del papado. No estoy diciendo que el papado ha creado el domingo es creación de Dios. Lo que estoy diciendo es que el papado ha creado el domingo como día de reposo o como día del Señor por encima del mandamiento de Dios, que es el día santo de Dios, que es acuérdate del sábado para santificarlo. Lo que me llamó la atención es esto, que el pastor está usando las mismas citas que usan católicos para justificar el descanso dominical. Las mismas citas, tergiversándolas y forzándolas, haciendo decir cosas que el texto no dicen. Por lo tanto, en esta ocasión, para no perder más tiempo, hermanos, quiero que vayamos al texto bíblico para desmantelar esta herejía de decir de que Cristo vino a quebrantar el sábado. Quiero, hermanos, que tomen sus Biblias. Quiero que esta información la asimile en su mente y en su corazón para que usted pueda tener material sólido para desmantelar estas falsas enseñanzas que se están propagando en el internet, hermanos. No todo lo que hay en internet es bíblico. Hay mucha falsa información en internet, así que tenga cuidado con lo que esté escuchando. Vamos a ver en esta ocasión dónde está el error garrafal de este pastor y de muchas iglesias protestantes que usan los mismos argumentos. Quiero que se concentren y tomen su Biblia porque vamos a tener una clase bíblica. Este canal se hizo para estudiar la Biblia a profundidad. Vamos a tener una clase de pura Biblia. Así que, por favor, quiero que se concentren, tomen sus Biblias y ábranla. Así que vamos a ver algo interesante. ¿A qué Cristo vino? Primera pregunta. ¿A qué vino Cristo? Esto es de vital importancia para ver si es verdad lo que dijo este pastor, que Cristo vino a quebrantar el sábado. Basemos la introducción de este tema en esta pregunta: ¿a qué vino Cristo? Bueno, vamos a ver de que Cristo vino a hacer varias cosas, y vamos a ver de que ninguna de ellas vino para quebrantar el sábado o para quebrantar la ley de Dios. Esta es una falacia que se han inventado católicos y protestantes para atacar la ley de Dios. Noten cómo dice Cristo mismo. ¿A qué vino Cristo? Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Noten que la misión de Cristo era hacer la voluntad de su Padre. La misión de Cristo era agradar al Padre. La misión de Cristo era vindicar el carácter del Padre. Al ser la voluntad de mi Padre, dice Cristo, para eso he venido, a hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Cristo vino no a hacer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Juan 5:30 lo repite Cristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Claro que Cristo dijo estas palabras porque estaba como hombre, estaba en condición de hombre, dice Pablo. Cristo dependía en su humanidad de su Padre. La fuerza de Cristo y el poder de Cristo estaba en su Padre, aunque Él era Dios, pero su divinidad fue velada en un tabernáculo humano, así que todo el poder que obtenía Cristo lo obtenía de su Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Noten que Cristo es enfático y claro. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Categóricas palabras. Cristo no vino del cielo a la tierra
para quebrantar la ley de su Padre. Cristo no vino del cielo a la tierra para quebrantar el día santo de Dios. Vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Buena pregunta, porque Cristo está diciendo que vino a hacer la voluntad del Padre. Esta es una profecía mesiánica que viene de Salmos 40, versículos 7 y 8. Noten qué hermoso es cuando dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Recuerden de que estamos analizando si es verdad la blasfemia que dijo este pastor de que Cristo vino a quebrantar el sábado y que vino a dar el domingo como día del Señor en la nueva alianza. Salmos 40, versículos 7 al 8 dice: entonces dije, aquí está profetizando David una profecía mesiánica. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro aquí es la Torá, los 5 libros de Moisés que escribió, que profetizaban de Cristo. Los 5 libros de Moisés dan testimonio de Cristo, dijo Cristo en San Juan 5:39, versículos 45 al 47. Y el rollo aquí es una referencia a la Torá, la ley de Moisés, que así se le conocía a los 5 libros de Moisés, que Moisés escribió por mandato de Dios, aunque Moisés no tenía ninguna ley, pero así se le conocía a la Torá o al Pentateuco, la ley de Moisés. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Noten que en Salmos está profetizando de que el objetivo de la venida de Cristo es hacer la voluntad del Padre, porque en el corazón de Cristo estaba la ley de Dios. O sea que Cristo era la encarnación de la ley, porque la ley estaba escrita en el corazón de Cristo. Por eso es que Cristo era obediente al Padre. Esto lo dice el libro de Hebreos. Noten qué interesante lo que dice Hebreos capítulo 5. Noten cómo dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 9, del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, está hablando cuando Cristo estuvo en esta tierra y murió por nosotros y sufrió por nosotros. Y dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Cristo era obediente al Padre. Esta es una gran blasfemia, decir de que Cristo vino a quebrantar la ley de Dios y el sábado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está otra vez el énfasis de obediencia. Cristo obedeció al Padre, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y nosotros, si queremos ser salvos, dice, tenemos que vivir en obediencia. Los que se salvan son los obedientes a la palabra de Dios, y Cristo era la encarnación de la ley. La voluntad del Padre era que Cristo obedeciera esa ley santa, justa y buena. Cristo no vino a quebrantar la ley de Dios, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿A qué otra cosa vino Cristo? Vino a salvar al hombre de sus pecados. ¿Dónde lo dice la Biblia? Mateo 1:21. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Por eso es que se le puso el nombre Jesús. En el hebreo es Yeshua, significa Yahweh salva. Por eso es que Cristo es el Salvador del mundo, porque salvaría al pueblo de sus pecados. El Yeshua, Jehová salva o Yahweh salva. Noten qué interesante como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, hablando de la misión de Cristo. Aparte de hacer la voluntad del Padre y obedecer la ley del Padre, Cristo vino a salvar al pecador de sus pecados. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Noten que hablando de la humanidad de Cristo, Cristo tomó nuestra naturaleza caída. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo?
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo, al humanizarse y venir a esta tierra, también su misión era salvar al pecador de las garras de Satanás, salvar al pecador de sus pecados, porque lo que condena al hombre es el pecado. Ahora, ¿qué tan cierto es que Cristo vino a quebrantar el sábado? Saben, hermanos, que los que enseñan eso están diciendo una gran blasfemia. Usted me van a decir, ¿por qué, hermano, usa tanto el término blasfemia? Les voy a explicar por qué. Según la Biblia, ¿qué es pecado? Noten cómo dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quebrantar alguno de los mandamientos de la ley de Dios, eso es pecado. La ley que revela el pecado es los 10 mandamientos. Todo pecado, toda acción, tanto en intención como en acción, va a dar a los 10 mandamientos. Eso lo dice Pablo en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 7:7, Pablo dice, yo por medio de la ley conocí lo que es la codicia, porque el mandamiento dice, no codiciarás, una referencia a Éxodo 20:17. Juan está diciendo que el que comete pecado infringe también la ley de Dios. En el griego es armatía, errar al blanco, y anomía, no conformidad con la ley. O sea que si nosotros decimos de que Cristo vino a quebrantar el sábado, estamos blasfemando, estamos diciendo que Cristo se hizo un pecador, porque pecado es infracción de la ley y el sábado es parte de los 10 mandamientos. O sea que si quebrantó el sábado, Cristo se hizo pecador. Por eso es una gran blasfemia cuando alguien dice que Cristo vino a quebrantar el sábado. Blasfemia y herejía de las más descaradas. Los protestantes, cuando dicen esta grande blasfemia, ni se dan cuenta de lo que están diciendo, que Cristo se hizo pecador al quebrantar el sábado. Pero según el contexto, Cristo no vino a quebrantar la ley. Cristo no vino a quebrantar ningún mandamiento de la ley de Dios, al contrario, vino a obedecerlo. ¿A qué vino Cristo entonces? El contexto, noten cómo dice 1 Juan 3:5. Después de decir Juan de que el pecado es transgresión de la ley, ahora noten a qué vino Cristo, el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿A qué vino Cristo, hermanos? A quitar nuestros pecados. O sea que Cristo no vino a quebrantar la ley, porque pecado es infracción de la ley. ¿Vino a qué? A quitar nuestros pecados. Y dice, y no hay pecado en Él. O sea que ¿cómo es posible que digamos que Cristo vino a quebrantar el sábado? O que vino a quebrantar la ley. Es una gran blasfemia. En Él no hay pecado. Cristo vino a quitar nuestros pecados, no vino a quebrantar la ley. Hermanos, yo no sé por qué la gente no estudia la Biblia y cree cualquier blasfemia y cualquier disparate que se ve en las redes sociales. Y me preocupa cuando yo veo los comentarios y la gente dice, amén, lo felicito, siga así, felicitando la grande blasfemia. La gente no estudia porque la gente está intoxicada con el vino de Babilonia, falsa doctrina. La gente ni tan siquiera se dice, bueno, vamos a ir a buscar la Biblia a ver qué es lo que dicen esos textos. Vamos a leer los versículos en su contexto. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el texto. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el otro texto. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios aquí. Sino que la gente solamente repite como loro las blasfemias de estos falsos maestros. Lastimosamente el hermano, yo quería meterme en el video para contestar. El hermano no tenía suficiente material para desmantelar esta blasfemia que decía este pastor. Terrible, hermano. Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Se dan cuenta, hermano? Decir de que Cristo quebrantó el sábado es como decir de que Jesús pecó, porque el sábado es parte de la ley y pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, si Jesús pecó, necesitaba también un Salvador que lo salvara de su pecado. Y por consiguiente, el plan de salvación es un fracaso. Decir de que Cristo quebrantó la ley. ¡Qué blasfemia! Que lleva a otra herejía y otra blasfemia.
Decir de que Cristo quebrantó el sábado es como decir Cristo se hizo un pecador. Y si Cristo se hizo un pecador significa que Él no podía ser nuestro salvador de nuestros pecados, porque Él necesitaba también un salvador. Blasfemia. Ahora, quiero que se concentren y agarren esta información, hermanos, porque cuando les toque debatir con estos hermanos que están torciendo la Biblia, poder desmantelar esos argumentos falaces que usan para atacar el cuarto mandamiento y la ley de Dios, porque atacar un mandamiento es como atacar toda la ley. Dice Santiago 2:10. ¿Dónde está la confusión de este pastor que decía esta grande blasfemia? ¿Dónde radica la confusión? Quiero que se concentren, hermanos, porque lo que viene es interesante. Aquí está la confusión. La confusión de católicos y protestantes radica en un punto. ¿Y cuál es? Creo que la terrible confusión es no saber hacer diferencia entre las leyes y tradiciones de los fariseos y lo que es la ley de Dios. Este es el terrible problema, y aquí está la confusión. Aquí está el meollo de la confusión. Es no saber hacer la diferencia entre las leyes y tradiciones que los fariseos se habían inventado y lo que es la ley de Dios. Dos cosas. Sepa hacer la diferencia entre tradiciones y leyes inventadas por los fariseos y lo que es la ley de Dios. Si usted entiende esto y hace la diferencia, va a detectar dónde está la confusión de estos falsos maestros que andan diciendo que Cristo vino a quebrantar el sábado. Agarren esta información. En los tiempos de Cristo, los fariseos, repito, los fariseos se habían inventado leyes y tradiciones, y según ellos, al no cumplirlas, era quebrantar el sábado. ¿Captaron? Los fariseos, repito, se habían creado leyes y mandamientos. Y saben, hermanos, según la historia, Flavio Josefo y otros eruditos historiadores dicen de que estas leyes las empezaron a inventar los fariseos desde que salieron del exilio de Babilonia, porque estuvieron 70 años cautivos. Entonces ellos, en su desesperación, se hicieron minuciosos en obediencia a la ley de Dios, y para no caer en ese mismo pecado de ir cautivos otra vez a alguna nación extranjera o a Babilonia, ellos empezaron a hacer más rigurosa la ley de Dios y a inventarse leyes y tradiciones que ellos se habían creado y se las unieron al sábado y a la ley de Dios. A modo que en los tiempos de Cristo, según Flavio Josefo y otros historiadores judíos y Tácito, los fariseos tenían aproximadamente 600 leyes que ellos habían creado por sí mismos. Y al no cumplir alguien esas leyes que los fariseos se habían inventado, era quebrantar el sábado, según el concepto de los fariseos, no según el concepto de Dios. Repito, según el concepto de los fariseos. Tenían leyes inventadas. ¿Dónde dice eso? Marcos capítulo 7, versículos 6 al 7. Cristo tuvo que refutar a estos fariseos hipócritas, porque ellos amaban más sus tradiciones que la ley de Dios. Respondiendo él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. El sábado no es mandamiento de hombre, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Aquí Cristo está diciéndole a los fariseos, porque ellos amaban más sus tradiciones. Una de esas tradiciones era que antes de comer tenían que lavarse las manos ceremonialmente, porque si no estaban contaminados los que comían con las manos sin lavarse ceremonialmente. Esto lo vemos en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7. El contexto ese es tradiciones de los fariseos, que si alguien no se lavaba ceremonialmente, no por aseo, sino ceremonialmente, ya estaba contaminado e inmundo. Pero estos fariseos exaltaban tanto sus tradiciones que desechaban los mandamientos de Dios, sin especialmente honra a tu padre y a tu madre. Eran hipócritas y Cristo los desenmascaró. ¿Por qué dejan el mandamiento de Dios si se aferran a las tradiciones? Tenían una gran cantidad de tradiciones. Y saben, hermano, buscando información histórica, los fariseos tenían unas leyes extremistas que se le habían añadido al sábado. Por ejemplo,
Los fariseos creían de que si alguien escupía en la tierra, eso era pecado en sábado, porque la saliva con la tierra se convertía en lodo. Esto lo dicen muchos historiadores. Inclusive tenía que escupir en una piedra en sábado. Una mujer no podía quitarse la carne en sábado porque era pecado. Ni tan siquiera una gallina podía poner huevo en sábado porque era pecado. Era matar la gallina porque la gallina estaba quebrantando el sábado al poner el huevo en sábado. Terrible, hermano. Leyes extremistas que no podían caminar cierta cantidad de pasos en sábado porque se quebrantaba el sábado. Inclusive los fariseos creían de que hacer obras de misericordia en sábado y hacer milagros en sábado era pecado. Por eso es que condenaban a Cristo. Cuando Cristo hacía milagros en sábado y sanaba enfermos en sábado, para los fariseos, según las leyes de los fariseos, eso era quebrantar el sábado, porque los fariseos se habían creado leyes y estatutos para ellos mismos que ni tan siquiera ellos las podían cumplir. Eran hipócritas. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Esta cita se usa por protestantes y católicos para sostener que Cristo era un violador del sábado, pero la cita tiene su contexto. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Este versículo también lo torció el hermano Natanael Baloyes, un hermano que ha caído en apostasía y anda engañando a muchos seguidores. Natanael Baloyes también usó esta cita para sostener que Cristo quebrantaba el sábado y que nosotros podemos trabajar en sábado. Gran herejía. La expresión aquí, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos, no se refería a trabajo físico, sino que se refería a obras de misericordia, porque el plan de salvación era salvar al pecador del pecado y también de las enfermedades que los agobiaba. Inclusive Cristo, cuando fue a la sinagoga, leyó una porción del profeta Isaías donde decía en Lucas 4, versículos 16 al 19, donde la misión de Cristo era sanar a los quebrantados, libertar a los cautivos, dar sanación, curar a los enfermos. O sea, en ese contexto Cristo está diciendo: yo y mi Padre hasta ahora trabajamos, porque la misión de Cristo era salvar al pecador y curar a los enfermos. O sea que el énfasis aquí no es quebrantar el sábado, pero según los fariseos, Cristo sí quebrantaba el sábado. Y noten cómo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero es por esto los judíos aún procuraban matarle. ¿Quiénes? Los judíos, según las leyes de los judíos, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos aquí están acusando a Cristo de quebrantar el sábado, porque el contexto que está en los versículos 7 y 10, Cristo había hecho un milagro en sábado de sanar al paralítico de Betesda, que está en los primeros versículos del capítulo 5 de Juan. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículos 7 al 10. Señor, le respondió el enfermo, está hablando del paralítico de Betesda, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo, porque había una creencia de que las aguas sanaban a los enfermos cuando subía el agua del estanque, porque un ángel bajaba y hacía que el agua se moviera. Y dice el paralítico: no tengo a nadie quien me baje al estanque. Y noten cómo dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y noten qué día era, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, noten, los judíos: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Pero no te es lícito de acuerdo a cuál ley. La ley es hipócrita de los fariseos, hermano, no de la ley de Dios. La ley de Dios no decía eso. Era pecado para los fariseos. Y aquí los fariseos están acusando a Cristo de quebrantar el sábado simplemente porque el contexto nos dice que Cristo había hecho un milagro, obra de misericordia. Otro ejemplo, Mateo 12, versículo 1 al 2. Esta cita también la torció el pastor para justificar de que Cristo quebrantara el sábado. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 2 dice:
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. O sea que no andaban comiendo los discípulos y tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas para comer. Y viéndolo los fariseos, noten, los fariseos, ¿por qué no leen correctamente el texto? Vimos en el ejemplo anterior los judíos y los fariseos. Aquí vemos de que ahora los fariseos, viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Lícito, pero según cuáles leyes, no la ley de Dios, sino las leyes creadas por los fariseos hipócritas. No te es lícito que hagan esto en sábado, recoger espigas en sábado. Y Cristo, noten cómo les contestó, Mateo 12, versículo 12: pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito. Ahora Cristo está usando correctamente el término lícito. Lícito significa está en armonía con la ley de Dios, no con la ley de los fariseos. Para la ley de los fariseos esto no era lícito, pero Cristo está diciendo: para la ley de Dios esto es lícito, hacer bien en el día de reposo, porque las obras de misericordia estaban en perfecta armonía con la ley. Hacer el bien al prójimo cuando lo necesita, en extrema necesidad, no se quebranta la ley, porque el sábado es para hacer el bien al prójimo. Y en este caso Cristo estaba sanando un enfermo y estaba que aprobando que los discípulos tenían hambre y se debe de comer. Cuando nosotros nos encontramos en una situación donde nosotros tenemos hambre, podemos nosotros comer y buscar comida y comprar comida. Cuando no tuvimos oportunidad o los encontramos en una situación extrema, podemos comprar comida, porque es hacer el bien. Ahora, es bien importante que entendamos esto. Cristo está diciendo: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cristo, hermanos, no vino a quebrantar el sábado. Cristo vino a enseñar la forma correcta, cómo se observa, cómo se guarda. Por eso es que Cristo nunca anduvo diciendo a los fariseos: guarden el sábado, porque ellos ya lo profesaban guardar. Cristo lo que vino a hacer con su venida es a enseñar la forma correcta, cómo guardar el sábado. O sea que Cristo vino a rescatar el sábado de tradiciones y exigencias rabínicas. ¿Qué dice el mandamiento? Noten que el mandamiento es explícito, no dice lo que los fariseos dicen. Los fariseos decían: hacer bien en día de reposo, eso es pecado. Hacer milagros es pecado. Comer en sábado es pecado. Inclusive hay algunos indoctos que dicen de que los adventistas ni tan siquiera tocamos dinero en sábado ni comemos en sábado. La ignorancia es profunda. El dinero lo tenemos que tocar para pagar el pasaje cuando vamos a otra iglesia. El dinero lo tenemos que tocar cuando damos la ofrenda. El dinero lo tenemos que tocar cuando compramos comida para un mendigo, para un pobre, medicina para un pobre que lo necesita, para un enfermo. Inclusive el sábado es cuando más se come, cuando más comemos los adventistas. Pero hay quienes dicen: los adventistas no tocan dinero en sábado ni tampoco comen, porque lo escucharon en algún predicador indocto de las escrituras y lo andan repitiendo. Así me han dicho varios hermanos: yo no voy a la iglesia adventista porque ellos no tocan ni el dinero ni tampoco comen el sábado. La ignorancia es profunda, hermanos. Tengan cuidado con lo que están escuchando. Según el mandamiento, ¿qué es lo que dice? Éxodo 20, versículo 8 al 11. Noten que el mandamiento es explícito. ¿Y qué es lo que prohíbe el mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Noten, ninguna obra. Alguien puede decir: bueno, entonces no hay que hacer ninguna obra alguna. No hay que bañarnos en sábado, no hay que caminar en sábado para venir a la iglesia, no hay que ponernos la camisa para venir a la iglesia, ni tan siquiera hay que abrir la Biblia para venir a la iglesia ni para leerla, porque aquí el texto dice: no hagas obra alguna. Hermanos, tengamos cuidado con sacar los textos fuera de contexto. ¿De qué clase de obras está hablando aquí Cristo? Que no hagamos ninguna obra alguna. El contexto lo dice. Noten cómo dice: no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque noten aquí: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El mandamiento es explícito. Está prohibiendo el trabajo egoísta e innecesario. Como por ejemplo, ir a la milpa. ¿Para qué voy a ir a la milpa en sábado si puedo ir durante los 6 días? ¿Me voy a explicar? ¿Para qué voy a ir al mercado? O a la playa. O a celebrar un cumpleaños o una fiesta. Para eso hay 6 días. Hacer cosas innecesarias que no son provistas. O sea que el mandamiento es explícito. Está prohibiendo obras egoístas innecesarias. O sea que al guardar el sábado nos estamos librando de egoísmo. Estamos reconociendo que Dios es nuestro creador de los cielos y la tierra. O sea que el mandamiento no está prohibiendo obras de misericordia, ni comer, ni hacer bien al prójimo. Por lo tanto, los fariseos se habían inventado leyes y según ellos, Cristo quebrantaba el sábado. O sea que cuando los protestantes y católicos dicen de que Cristo quebrantaba el sábado, se están poniendo de parte de los fariseos, acusando a Cristo de ser un violador y un pecador. Tremendo, hermanos. El mandamiento prohíbe el trabajo egoísta y innecesario que se puede hacer en los demás 6 días. O sea, el mandamiento no condena las obras de misericordia, sino el trabajo egoísta para provecho propio. No hacer obras de misericordia, no hacer el bien a nuestro prójimo. Pero los fariseos se habían inventado leyes y tradiciones que condenaban a Cristo aún a hacer obras de misericordia. Y según los fariseos, Cristo era quebrantador del sábado. Interesante. La Biblia es clara que los que guardan el sábado reciben una bendición de Dios. Y Cristo recibió bendición de Dios. Inclusive en 2 ocasiones el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, óiganlo. Porque Cristo, al venir a esta tierra, vino a enseñar con su ejemplo la forma de cómo guardar el sábado. Y lo presentó que hacer obras de misericordia, visitar enfermos y ayudar a nuestro prójimo está en perfecta armonía con la ley. Por eso es que Cristo tenía la bendición del Padre. Y si nosotros queremos ser bendecidos y tener la aprobación del Padre, debemos también nosotros guardar el sábado como día del Señor, así como lo hacía Cristo con su ejemplo y obediencia. Noten cómo dice Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten, Cristo no andaba haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió, dijo Cristo. Pero aquí dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaré delicia. Noten que el sábado, cuando se observa desde la perspectiva de Cristo, es una delicia, pero cuando se observa desde la perspectiva de los fariseos, es una carga. Aquí el sábado lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahí dice el versículo 14 que Dios nos exaltará. La promesa no solamente es para los judíos, sino también para el remanente, para los gentiles. Noten cómo dice Isaías 56, versículo 2. Bienaventurado, dichoso. Saben, hermanos, que en los evangelios y en los salmos la palabra bienaventurado se usa para los que obedecen la ley de Dios. Cristo habló de las bienaventuranzas. En Apocalipsis tenemos 7 bienaventuranzas y en la mayoría de casos se conecta con obedecer la ley de Dios. Inclusive el Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y aquí se aplica la palabra bienaventurado, que en el griego es macario, dichoso o feliz. Y noten quiénes son los felices. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado, el día de reposo, para no profanarlo, o sea, quebrantarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Cómo es posible que digan estos pastores esta gran blasfemia, que Cristo vino a quebrantar el sábado? Esta es una herejía. Cristo vino a enseñar la forma correcta, cómo se guarda el sábado, porque Cristo venía a hacer la voluntad del Padre. O sea que Cristo no vino a quebrantar el sábado como dicen los fariseos y como dicen los protestantes y católicos, sino vino a enseñar la forma correcta de guardarlo y a rescatar este mandamiento de cargas y tradiciones de los fariseos.
Hermanos, Dios nos bendiga y que podamos cada día crecer en conocimiento para que podamos ser inteligentes y analíticos para poder detectar inmediatamente una falsa doctrina. Por lo tanto, hermanos y amigos, tengamos cuidado cuando escuchemos algo. Seamos analíticos, estudiosos, para que podamos detectar la falsa doctrina. Hemos descubierto bíblicamente que lo que dijo este pastor, de que Cristo vino a quebrantar el sábado, es falso. Cristo no vino a quebrantar el sábado, vino a enseñar la forma correcta de guardarlo. Y esos versículos que se usaron para que sostener que hoy se debe de guardar el día domingo, esas fueron reuniones inusuales por diferentes motivos, y ninguna de esas citas menciona que el domingo se debe de guardar en honor a la resurrección. La Biblia enseña que los discípulos tenían dos emblemas para recordar la resurrección de Cristo, y era la cena del Señor, 1 Corintios 11:26, y el rito del bautismo, Romanos 6:4 al 6. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya servido para que podamos crecer en conocimiento, y a la hora de poder debatir con estos pastores que están torciendo la Biblia, poderles enseñar el significado correcto de los textos en su contexto. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias por el conocimiento que le has dado a tu pueblo. Gracias porque tu palabra es clara cuando se estudia de una forma disciplinada y en su contexto. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que sean edificados para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra haya sido para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén.